¿Qué tal, iglesia? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gloria a Dios, sean bienvenidos a la casa del Señor. Reciban un saludo de nuestros pastores que el día de hoy no están. Y hoy tenemos el privilegio de dar la palabra del Señor. Aunque aquí arriba se siente mucho calor. No sé si es el fuego del Espíritu Santo, pero algo está pasando aquí. Y es algo bueno. Amén. Bueno, sin más preámbulos vamos a ir directamente a la palabra y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 17, versículo 36 al 41. Y hoy le he puesto por nombre al tema tomar una decisión. Tomar una decisión. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido la necesidad de tomar una decisión? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Los que estamos casados tomamos la decisión de casarnos, aunque después nos queramos divorciar, pero bueno, ya tomamos la decisión y nos aguantamos. Los que no queremos ir a la escuela, tenemos que tomar la decisión de ir a la escuela para tener algo de conocimiento, ¿verdad? De lo secular. En situaciones personales, en todo el tiempo tenemos que tomar una decisión. Es más, hasta para levantarnos para venir a la iglesia. ¿Será que yo vaya al primer servicio o al segundo? Bueno, voy a tomar la decisión de seguir durmiendo y voy en el siguiente servicio. Tomamos una decisión. Todo el tiempo tenemos que tomar una decisión, ser aplicados en todas las cosas que hacemos. Pero así como tomamos decisiones buenas, también hemos tomado decisiones erróneas. Y eso es lo que pesa más a nuestro espíritu, tomar las decisiones erróneas. Pero el Señor siempre nos da una oportunidad o nos exhorta para que nosotros tomemos una decisión buena, pero también para corregir la decisión mala. Entonces vamos a ir directamente en el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes, y lo busco yo. Reyes 17. Ok. Segunda de Reyes 17. Ya lo estoy viendo, pero en el primero. Ok. Y pongo mis bifocales para no fallar. Ok, dice la palabra del Señor así, queridos hermanos. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este ¿qué? Temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre ¿de qué? De ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Y no olvidéis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero en el versículo 40 dice, hay un pero, dice, pero ellos no escucharon antes e hicieron según su costumbre antigua. Así que temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así lo hacen hasta hoy. Señor, te doy gracias en esta tarde tan maravillosa. Te pido, Padre, que seas tú hablando por medio de tu boca, de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo mis palabras, que no sea mi carne ni mi conocimiento. Todo esto te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aquí vemos cómo
estaban exhortando al pueblo de Israel para que temieran a Dios, para que tengan temor de Dios, para que siguieran su mandamiento y su estatuto. Le estaban dando un consejo, pero en el versículo 40 dice, pero ellos no lo escucharon, tomaron una decisión errónea. Pero a pesar de que tomaron una decisión errónea, aquí dice la Biblia que ellos siguieron adorando al Señor, pero también estaban viviendo de la carne, adorando otros ídolos. Pero la Biblia dice, ¿acaso podrá salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? No. La Biblia dice también que si nosotros servimos a dos amos, a uno vamos a aborrecer, con uno vamos a quedar bien, pero con otro vamos a estar bien. Y eso no es así. Por eso es muy importante que nosotros tomemos una buena decisión. Aquí estaban exhortando al pueblo a que tomara la decisión de seguir al Señor. ¿Y cuántas veces nos han dado consejo para tomar buenas decisiones y nosotros tomamos la decisión que mejor nos parece? Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Pero ¿acaso en el tiempo pasado gente ungida, gente llena del Espíritu Santo, no tomó también malas decisiones? Sí. Por eso el Señor nos dejó en sus Sagradas Escrituras todas estas historias verídicas para que nosotros podamos tomar los ejemplos de estas personas que tomaron malas decisiones. Y hoy quiero parafrasear un poco la vida del rey David, que él, a pesar de que tenía el corazón acorde al corazón del Señor, él en sus momentos, en un momento de su vida que se separó en unos, puedo decir, unos días de la presencia de Dios, él cometió errores, él tomó malas decisiones, él hizo lo incorrecto delante de la presencia de Dios. Imagínense, David, un hombre que tenía una relación íntima con Dios en su juventud, David, que Jehová era su pastor y nada le iba a faltar, la inspiración del Espíritu Santo que fluía en David, un hombre que estaba conectado con el Señor, un hombre que, se deleitaba en la presencia de Dios cuando estaba en los campos cuidando las ovejas de su padre, un hombre que estaba bajo la sombra del Altísimo y moraba junto al Omnipotente. Ese David tomó malas decisiones. Ese David falló y erró, igual que tú y yo, en decisiones que hemos tomado. Pero hoy nosotros podemos rectificar el camino. Hoy nosotros podemos tomar una buena decisión para restaurar lo que no hicimos bien y para tomar decisiones al futuro correctas. Y vamos a leer un poco aquí de esta parte de David. En 2 de Samuel 11 del 2 al 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. 2 de Samuel 11 del 1 al 4.
y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió mensajeros y tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. En los tiempos antiguos siempre los reyes iban a la guerra junto con su pueblo, y David ese día se tomó un descanso, pero ese descanso le salió caro, porque cuando uno tiene un problema, una situación, ¿qué es lo primero que hace como hijo de Dios? Mande. Orar. Y los reyes también clamaban a Dios. David clamaba a Dios, se conectaba con Dios, por eso tenían una inspiración del Espíritu Santo David, y siempre Dios le daba victorias. Pero ese día David dejó de hacer lo que tenía que hacer, se desconectó del Señor, como dice su palabra: porque separados de mí nada podéis hacer. Y ese día David estaba de ocio y tomó una mala decisión en un momento que se desprendió de la guianza de Dios, de la instrucción de Dios, porque David siempre le pedía dirección al Señor. Siempre que iba a la guerra, él le clamaba a Dios, le pedía la instrucción a Dios, y el Señor le respondía. Cuando iba a la guerra con los filisteos, él decía: Señor, iré en contra de los filisteos, iré a la guerra en contra de los filisteos. El Señor, ¿qué le decía? Ve, porque ya te los he entregado. Y cuando nosotros damos ese paso, el Señor nos entrega todo. Porque David conocía, tenía una relación con Dios, y cada vez que hacía algo, él consultaba a Dios. Pero en ese momento él tomó una mala decisión. ¿Por qué? Porque se dejó llevar, se fue por vista. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos ido por vista y tomamos decisiones a la ligera? Y esas decisiones que tomamos a la ligera muchas veces nos cuesta muy caro. Y a David, aquí, a él le iba a salir muy caro. Y no voy a seguir leyendo más porque hay más versículos, pero dicen que esta mujer, después de que se metió con David, creo que casi todos ustedes lo saben, o muchos, que se embarazó y tuvo un hijo. Y ese hijo, ¿qué le pasó al hijo? ¿Alguien se lo recuerda? Murió. ¿Pero porque el Señor era malo? No, porque la Biblia dice que todo pecado tiene su consecuencia, y toda mala decisión que tomemos va a tener una consecuencia. Las malas decisiones tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque por voluntad de nosotros las tomamos. Hay mandamientos que por designios de Dios los tenemos que tomar y decidir hacer. Por ejemplo, casarnos. Bueno, aquí a todos los hombres, espero que a nadie verá lo hayan obligado, pero ¿a quién lo obligaron a casarse? Ay, escuché una sonrisa por ahí.
También mujer, ¿verdad? También mujer. Pero bueno, le pregunto a los varones primero los hombres, ¿no? Para que no. Normalmente nadie nos obliga a casarnos. Es una decisión que tomamos. Pero después de los 65 años de casado ya dices, creo que me equivoqué. Gozó del beneficio de la decisión que tomó en un tiempo, pero ya pasado el tiempo, como dice la Biblia, dice, me equivoqué. Pero no es así. En la vida siempre vamos a tomar decisiones y en el matrimonio igual. ¿Por qué? Porque es un caminar. Pero el único que nos puede guiar a hacer las cosas bien es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Por eso, cuando leemos ahí en Segunda de Reyes 17, que dice que los estatutos, la ley, el mandamiento de Dios. Entonces, que el pueblo de Dios se tiene que guiar por los mandamientos de Dios, por los estatutos de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo tiene frutos. Y el primer fruto, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es? El amor. El amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando yo me dejo guiar por la palabra de Dios, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces voy a tomar buenas decisiones. David tomó una mala decisión, pero ¿qué creen? Después de haber tomado una mala decisión, después de haber embarazado a Betsabé, empieza a tener que tomar otra decisión, pero tomó otra decisión errada. Se volvió un asesino, indirectamente, ¿verdad? Bueno, después de que pasó el problema con David, dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Le preguntó a Dios en esa parte de la Biblia, cuando hizo una carta y mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. ¿Le preguntó a Dios? ¿Consultó a Dios? No consultó a Dios. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones y queremos solucionarla con otra decisión que nos lleva más al vacío, que nos aparta más de Dios. Y David escribe una carta a su general donde le escribe, es más, aquí hasta lo más de pensar que hasta el mismo Urías lleva su sentencia de muerte. Y manda David por escrito su decisión para que mataran a este hombre. Otra decisión errada, ¿por qué? Porque se embriagó, se separó de Dios y hizo lo incorrecto otra vez. Y esa parte tuvo su consecuencia, como lo habíamos platicado anteriormente. Nació el hijo y el hijo murió. La Biblia dice que, David se arrepintió, corrigió y ya después nació Salomón. Les parafraseo esto, ¿por qué? Porque David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, tomó malas decisiones. ¿Acaso tú y yo no podíamos caer en malas decisiones? Claro. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Que nosotros empecemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aprovechando todo lo que tienen montado para los niños, vemos el faro y la luz. Vamos a representar al Espíritu Santo como la luz del faro. Es la que nos tiene que guiar. Por ejemplo, un faro, ¿por qué está en las costas? ¿Por qué está en las costas? Para guiar a la gente, para darle una dirección. Y el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a tomar buenas decisiones. Pero el conocimiento del Espíritu Santo es cuando nosotros también tenemos el conocimiento de la palabra. Porque la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es
la espada del Espíritu Santo, y es la que me va a guiar a tomar buenas decisiones. En Primera de Reyes 18:21, por favor, si lo ponen. Primera de Reyes 18:21. El profeta Elías exhortó al pueblo. Aquí lo vamos a ver. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Pero por qué no respondió? Porque en Segunda de Reyes 17 ahí dice que les exhortaron a seguir el mandamiento y todo esto, pero al final en el versículo 40 y 41 dice que ellos no escucharon, pero seguían adorando a Dios, pero también seguían adorando a los Baales. No habían tomado una decisión. Ellos querían tener los beneficios de Dios, pero también vivir una vida mundana y pagana. Y muchas veces nosotros los cristianos queremos vivir esa vida. Queremos estar con Dios, adorar a Dios, postrarnos en Dios, orar, clamar, pedirle, pero no dejar al amante, no dejar la pornografía, no solucionar los problemas matrimoniales. Pero yo voy a Dios, yo vengo y sirvo en la iglesia, yo vengo y me postro en la presencia de Dios. El pueblo estaba en esa condición. Por eso Elías estaba lleno de pasión para edificar algo nuevo, para que el pueblo tomara una decisión radical. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: no puedo dejar de beber, no puedo dejar de drogarme, no puedo dejar de tener malos pensamientos? Pero sí se puede todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenemos que tomar ¿qué? Una decisión de soltar el pecado. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo les va a vencer la tentación? Les decía Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo se van a dejar vencer por el pecado? ¿Hasta cuándo? En estos tiempos, querido hermano, claro que Dios puede hacer lo que hizo con Elías. Puede caer de fuego del cielo y todo esto y impactarte. Pero ¿por qué esperar si la palabra de Dios está en ti? Nunca había estado tan cerca de nosotros la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón para que nosotros la cumplamos. Hoy tenemos la facilidad de tener una Biblia en nuestras manos, de tener un teléfono, un aparato electrónico y tener ensamblada la Biblia. La palabra de Dios está cercana a nosotros. Tenemos una facilidad para tener acceso a la palabra, para guiarnos por medio de la palabra de Dios. Si cayera fuego del cielo en este momento, ¿qué harías? ¿Te postrarías y te humillarías así como hizo el pueblo y reconocerías a Jehová que es Dios? ¿O lo reconoces aún sin ver ese milagro y ese prodigio? Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y Él nos va a guiar y nos va a ayudar para salir adelante.
Él es bueno. Solo tenemos que tomar esa decisión. Es una frase tal vez trillada, pero que tenemos que empezarla a amarrar con la palabra. Tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo nos dé una palabra rema, una palabra de revelación para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Como decía lo del matrimonio, nadie nos obligó a casarnos y hemos cometido muchos errores y malas decisiones en nuestro matrimonio y también con nuestros hijos, pero por la gracia de Jesús hoy tenemos la facilidad de solucionar nuestros problemas y corregir la mala decisión. Cuando hemos golpeado a nuestros hijos, cuando hemos golpeado a nuestras mujeres, o también las mujeres cuando le dan el sartenazo al esposo. Todos podemos detenernos y hacer un cambio, una transformación. Alguno de los que estamos aquí alguna vez empezó una carrera universitaria y tomó la decisión de tomar, no sé, algo que tenía que estudiar, no sé, de ser doctor, enfermera, mecánico, y lo dejó y empezó y tomó otra carrera. Nadie de los que está aquí, todos terminaron su carrera. Empezaron una y no la dejaron hasta que ya doctores, científicos, carpinteros, mecánicos, licenciados, todos terminaron. Porque yo conozco a una persona que es muy cercana a mí, que empezó a estudiar algo y a medio tiempo se dio cuenta que fue una mala decisión la que tomó y ¡pum!, truncó, pero después de un semestre antes de terminar la carrera. Y empezó a estudiar otra carrera y terminó la otra carrera. Pero habían pasado unos cuantos años que había tomado esa decisión. Pero desde que empezó a estudiar esa carrera, tenía en su mente, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu que no era lo que quería. Pero ahí quería, o sea, eso según él era. ¿Pero por qué? Porque se dejó guiar por otros. Como mis amigos y mis amigas van a estudiar esto, pues yo voy a estudiar esto. Y muchas veces nos pasa así, tomamos decisiones. ¿Por qué? Te soplan al oído por alguien y te vas por vista. Cuando Salomón fue rey, los ancianos del pueblo le dieron el consejo para que tomara una buena decisión, pero él desechó el consejo de los ancianos y fue y le preguntó a sus amigos, los más jóvenes, y siguió el consejo de los jóvenes. Aunque hay jóvenes muy sabios, que se dejan guiar por la palabra de Dios, pero en nuestra juventud creo que todos nosotros tomamos una mala decisión, ¿o no? Levanten la mano todos los que han tomado una mala decisión. Uy, con trabajo me encontré. Todos hemos tomado malas decisiones, todos. Y no nos debemos sentir ofendidos, al contrario, ahora en Cristo Jesús todo lo podemos. Entonces tenemos que reconocer nuestros errores. ¿Cómo lo hago? Arrepentiéndome y pidiendo perdón. Sí, para abrir el camino, la brecha y empezar a ver la luz. Porque normalmente cuando cometes un error, algunos sí nos sentimos altivos, pero muchas veces vemos para abajo y no vemos la luz del Señor. Podemos dejar las cosas, solo tenemos que tomar una decisión. Tomar una decisión que muchas veces nos va a costar, porque el orgullo, el ego no nos deja. Queremos estar aferrados a esto y nuestra boca no quiere abrirse para pedir perdón. Para pedir perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por las decisiones que has tomado. Inclusive,
Pedirte perdón a ti mismo por los errores que has cometido, por haber arrastrado a todos los que están contigo. Si Jesús ya pagó el precio, ¿por qué nos cuesta a nosotros ahora tomar la decisión de seguir el mandamiento de Dios, de seguir la guianza del Señor? Yo sé que algunos de los que están aquí tienen una revolución en su cabecita, que inclusive no puede dormir por decisiones que ha tomado mal. Pero hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros podemos restaurar y corregir la decisión que hemos tomado errónea. Solo tenemos que tener la valentía de enfrentarlo y cambiar el ambiente. Cambiar. Josué, un hombre que anduvo con Moisés, el gran líder de Israel, el que tenía comunión con Dios, el que también cometió errores, también fue asesino. Bueno, no voy a platicar de toda la vida de Moisés, pero Moisés también tomó muchos errores. Pero había alguien que estaba detrás de él siempre, era Josué. Dice la Biblia que Josué estaba, cuando Moisés estaba en el tabernáculo, Josué estaba ahí. Y cuando salía, Josué se quedaba en el tabernáculo. Él estaba siempre en la presencia de Dios, siempre. Y él se quedó para ser el sucesor de Moisés y para ir y tomar la tierra prometida. Y el Señor le dijo en el versículo 1, bueno, en el primer capítulo, que se esforzara y sea ¿qué? Solo esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo todos los días, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Josué tomó la decisión de arrebatar esa palabra y tomó la tierra prometida, porque tomó una gran decisión de seguir el mandamiento y el estatuto de Dios. Y al final del tiempo, cuando ya él había tomado la tierra y todo eso, y ya había repartido la tierra a las tribus de Israel, él tuvo que tomar otra decisión, la definitiva. Él llamó al pueblo de Israel y les dijo esto, Josué 24, del 14 al 15. Josué 24, versículo 14 y 15. Bueno, a lo menos leemos un poco más. Ok. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, es que escoged hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, aquí está el pero. ¿Qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos que el Señor siempre nos ama tanto, que siempre nos da una instrucción, nos exhorta. Así
como en Segunda de Reyes 17:40, donde dice, pero ellos no le hicieron caso al mandamiento de Dios, no le hicieron caso a la exhortación que el Señor les hizo, sino que tomaron la decisión de hacer de su vida lo que les pareciera, tomados de la mano del Señor, pero también tomados del pecado. Y Elías les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Claudicaréis? ¿Hasta cuándo se dejarán vencer por el pecado? Y acá Josué, ya entregando todo bien, y para entregar cuentas delante del Señor correctas, él tomó la decisión de volver a exhortar al pueblo y a decirles, bueno, ya tienen la tierra, ya tienen los límites de los territorios, cada uno ya tiene su porción, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Es difícil servir al Señor? Para muchos tal vez no, pero para la gran mayoría sí. Es difícil por el afán de la vida, por el mismo trabajo, por las circunstancias del matrimonio, por muchas cosas que nosotros podemos sacar el tiempo y tomar decisiones, pero en nuestra distracción espiritual, vamos a decirlo así, en nuestra separación del Señor, nos puede pasar como David, que aún teniendo el corazón como de acuerdo al del Señor, podemos errar y tomar una mala decisión. Pero nosotros los hijos de Dios ya tenemos la guía divina que es la palabra de Dios, y tenemos el ejemplo de los hombres y mujeres en el pasado para que nosotros no caigamos en esas situaciones y tomar decisiones correctas. Y hoy el Señor te dice, ¿qué decisión tienes que tomar el día de hoy? La que tomó el pueblo de Israel de no seguir al Señor o seguirlo a medias, de depender de Él y de todos sus beneficios y los beneficios del mundo, o realmente ser radical y tomar la decisión de servirle al Señor con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, con todo tu ser. Tomar la decisión y ya no poner más argumentos. Porque muchas veces decimos, pastor, es que yo no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar la pornografía. Y empezamos a poner no puedo, y tomamos decisiones erróneas. Pero necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión y corregir las decisiones que hemos tomado mal. A algunos nos cuesta, hablando de lo secular, muchas veces tomamos en lo secular, por ejemplo, negocios, no sé, de comprar aparatos eléctricos, coches, tomamos decisiones erróneas y hacemos malas inversiones, pero fue nuestra decisión. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí ha comprado un carro usado y al día casi que te subes allá y lo quieres arrancar y no arranca? Deme alzo, porque a mí me pasó al principio. No ves el carro, pero te lo pintan, te lo lavan. Ese día es el único día que lo lavaron para que veas que está, pero te lo relucen. Y resulta que cuando te subes al carro, nomás 2 cuadras y ¡pum! Como en las películas, suena el mofle, se queda la defensa trasera en medio camino y todo. Pero ¿quién te engañó? Tú tomaste la decisión y después no, pero como ya firmaste, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Nosotros tomamos la decisión. Hermano, hermana, esposos, esposas, nosotros tomamos la decisión de tener la compañera y el compañero que tenemos. Y si tomamos malas decisiones en nuestro matrimonio,
Por eso está Jesús está en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos solucionar y restaurar toda mala decisión que tomemos. Porque Dios nos ama. Y por su gracia y su misericordia, Él siempre nos va a echar la mano. Pero necesitamos levantarnos como la familia de Josué. Necesitamos levantarnos, esforzarnos y ser valientes para tomar una buena decisión. Dejémonos instruir por la palabra de Dios. Dejémonos que el Señor nos enseñe el camino correcto a seguir. Que Él nos dé el consejo, pero que también Él nos dé la cobertura. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Niño, joven, medio adulto, chuchulito como yo, necesito la guía del Espíritu Santo. Muchas veces nos salen las canas, pero por malas decisiones. Y otras veces nos sale por sabios. Pero realmente quien lo sabe soy yo y eres tú. ¿Qué decisión tomaste hace años que está bien pesada, que te tiene bien trabajado? ¿Qué decisión tomaste? Hoy es buen día para que tú cambies esa decisión que tomaste. Por eso el Señor dijo en su palabra que venid a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados. Venid a mí, porque mi yugo es ligero, ligera es mi carga. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu situación, pero tiene que ser por tu propia voluntad. Jesús no hizo lo que Él quiso. Él siguió la guianza de su Padre. Padre, si he de pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Hoy tienes tiempo de cambiar. Hoy tienes tiempo de restaurar y tomar la decisión correcta. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Necesitamos determinación, necesitamos valentía, valor, firmeza para tomar decisiones correctas. Muchas veces nosotros como padres no corregimos a los hijos, muchas veces por temor o porque los hemos consentido mucho, y cuando les jalamos el freno, no, si tú me voy de la casa, y no, papito, no te vayas de la casa. Bueno, yo hice y me hizo mi abuelo así, pum, salte de una vez. Tomemos decisiones correctas, porque al paso del tiempo, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia. Por eso Josué, él, cuando fue firme delante del pueblo de Dios, no sé qué hagan ustedes, señores, no sé a quiénes dioses sigan, porque estamos en tierra de dioses ajenos al de nosotros. Pero ya tomamos la tierra, ya Dios nos la entregó. Pero yo y mi casa hemos tomado la decisión de servir a Jehová, al Dios Todopoderoso.
el creador de los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Y en su presencia es donde podemos tomar decisiones correctas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Toda la gloria, la honra sea para Él. Gracias, Señor, gracias.